Bienvenidos a otra sección de Fabricando mi cuarto gamer. En esta ocasión haremos la cabecera. Ya como pueden observar al fondo está la pared negra. Y tenía planeado poner unos paneles de madera pero reales solo atrás de la cama, así en vertical. Encontré otra forma de hacerlo. Me apareció un video en Facebook y qué suerte que me apareció, porque la idea está tremenda. Y como lo vieron en la miniatura y en el inicio del video, vamos a poner el panel WPC, y es que vamos a usar de estos creo que se llaman perfiles, o no sé si se llaman omega porque aquí tienen el signo de omega, creo que se llaman omega. Bueno, yo les voy a decir perfiles. Y esto lo utilizan para poner el cielo falso de PVC, ya que este material sobró de una instalación aquí en la casa. Entonces dije yo, no lo voy a botar porque creo que lo voy a ocupar para algo, porque yo siempre quiero andar así fabricando cosas. Y qué bueno que me apareció ese video. Y justamente después de medir la pared, es de 3.70 metros de largo lo que voy a ocupar. Y vean qué suerte, esta omega o este perfil mide 3.65 metros. Manos a la obra, no fui mal mambo. Ahora vamos a hacer los agujeritos, que voy a hacer 3, uno en medio y los otros 2 cerca del borde. Ya podemos ocupar este taladrito. El panel WPC lo voy a dejar arriba del perfil. El perfil lo voy a dejar media pulgada abajo, porque le voy a instalar una luz LED aquí. Entonces, para que la luz LED no se mire, tiene que quedar un poquito oculto, y así solo tira la luz para arriba. Entonces vamos a iniciar con el primer agujerito. Yo les recomiendo iniciar así con un clavito y martillo. Y observen, siempre usen esta varilla de aquí, porque este es el limitador de la pared. Entonces yo puedo meter el taladro y va a pegar aquí para saber que hasta ahí tengo que perforar, porque no voy a ir al otro lado. Ya con este vamos a sacar muy bien el nivel de los otros 2 agujeros para que sea más fácil de poner. Amigos, ya hemos terminado de poner los 2 perfiles. Observen, quedó súper resistente. Y aquí el otro. Pero la verdad que ya me muero de ganas de traer ya los paneles WPC. Va a quedar súper bonito. Con esta idea me fascinó. Qué excelente idea, la verdad. Bueno, vamos a comprar ahora los paneles. Let's go. Ya nos llegó el material WPC. Este lo mandé a cortar en la ferretería, ya que una de estas mide 2.90 y nosotros lo haremos de 95 centímetros. Estas son las pestañas que irán aquí, y como pueden observar, aquí hay un canalito. En este canalito entrará esta pestaña de la siguiente tabla M de WPC, y en este agujerito vamos a poner un tornillo en el furring. Por ejemplo, irá así y se va a sostener con las pestañas y los 2 tornillos. Esta pestaña del WPC entrará perfectamente aquí, tapando las pestañitas que irán instaladas en el furring. O sea, me va a quedar así. Para este paso hay que recortarlo en 2, ya que aquí va a ir el tomacorriente. Yo lo quiero dejar así, que se vea el tomacorriente, y lo vamos a dar así. Hay un pequeño detalle, y es que este último no me cabía, y eso que le corté un poquito de la venita de al lado, y es que no me acordaba que aquí está el otro zócalo. Entonces este sobresale. Recordemos que este lo dejé un poquito abajo del zócalo para que se vea
y también tape la pared. Pero ahorita yo estaba queriendo meter este y no cabía, y decía yo, qué raro, y no me acordaba de este zócalo. Entonces lo que hay que hacer es emparejarlo con los demás y solamente sacar este cuadrito de aquí para recortarlo, y así ya va a encajar perfecto. Y observen, aquí ya le cortamos este cubito y encajó perfectamente el panel completo. Me quedó súper perfecta las medidas, ya que este no lo tuve que cortar. Y ahora sí, vamos a poder poner el perfil. La parte que sea más larga lo damos para abajo y así quedará de prolijo. Observen, la verdad que me fascinó. Bueno, por ahí estaba viendo también que hay perfiles color negro. Ese me hubiera gustado a mí también ponerlo aquí en color negro para que haga un contraste. Bueno, que la pared también es negra, pero hubiera quedado aquí un contraste bien bonito. Observen, aquí queda este huequito, por eso es que puse el furry un poco más abajo, para que por aquí entre bien la luz LED y queda aquí un espacio como de 1 pulgada o 3 centímetros, y las luces LED miden como 1 centímetro, así que esto va a quedar genial hasta allá. Y me encantó también esto de la pared. También me encantó el grosor. Observen, quedó justo donde va el marco de la puerta. Entonces al momento de abrirse, aquí se me pega un poquito el llavín, pero este es fácil de resolverlo. Hay que poner una gomita aquí en el suelo, así va una gomita. Pero ya quiero verlo hasta con la luz aquí. Eso va a quedar genial. Y bueno, espero que hayan disfrutado de esta parte 4 de mi cuarto gamer. Ya cambió 180 grados todo, ya que le vamos a hacer vertical con tablitas de madera de verdad, pero esta idea me ha encantado. Y ustedes también lo pueden hacer, ya que bueno, es algo sencillo. Si pueden utilizar un taladro, entonces va a ser súper sencillo de hacerlo. Después solo son medidas ahí, matemática fácil, y queda súper bonito. Bueno, a mí me encantó. Ya la verdad que ya me quería deshacer de la cabecera que estaba ahí, porque es de allá de los 80, 70. Entonces yo quería ya como cambiar, hacer algo súper más moderno. Bueno, prácticamente ya pasó de moda poner también los paneles en vertical hasta el techo. Tal parece que esta va a ser la nueva tendencia ahora. Y bueno, esperemos las luces hasta que venga. La verdad que ya quiero verlo todo full completo. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos en la siguiente parte de este proyecto del cuarto gamer. Suscríbanse y denle like. Let's go.